Imagina que el hombre que amas, el pilar de tu vida, esconde un secreto tan profundo que podría reescribir su propia existencia. ¿Qué sentirías si la realidad que has construido con tanto esfuerzo se desmoronara ante tus ojos en una sola tarde? Esta es la historia de Lucía, y de cómo un día cualquiera, marcado por las prisas y el sol de Salamanca, se convirtió en el comienzo de una pesadilla, o quizás, de la más increíble de las revelaciones. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te mantendrá en vilo hasta el último segundo. Lucía y Alejandro, o Alex como todos le llamaban, eran la personificación del éxito y la felicidad. Vivían en un ático luminoso con vistas a las torres de la clerecía, en el corazón de Salamanca. Él, un ingeniero brillante en una prestigiosa farmacéutica. Ella, una economista respetada que había vuelto a trabajar tras el nacimiento de sus mellizos, Mateo y Lucas. Junto a Alba, la hija adolescente de Lucía, formaban una familia envidiada por muchos. Su vida era una sinfonía perfectamente afinada de rutinas, amor y estabilidad. Pero bajo esa superficie de calma, Lucía guardaba las cicatrices de un pasado difícil. Un pasado de soledad y lucha que creía haber dejado atrás para siempre, el día que los ojos turquesa de Alex se cruzaron con los suyos en la Plaza Mayor. El corazón de Lucía martilleaba contra sus costillas, un tambor desbocado que ahogaba el murmullo de la gente en la calle Zamora. Debería estar en la oficina cerrando el informe trimestral. En su lugar, se escondía detrás de un kiosco, con la respiración entrecortada, siguiendo a un hombre. Y no a un hombre cualquiera. Era Alex. Su Alex. Pero, ¿lo era? Llevaba unos vaqueros gastados y un polo naranja chillón, que ella jamás le había visto. Se suponía que estaba en casa, teletrabajando y cuidando del pequeño Mateo, que había amanecido con fiebre. ¿Qué hacía aquí, en el centro, caminando con una urgencia que le erizaba la piel? Un sudor frío recorrió su espalda. Las palabras de su amiga Sofía, pronunciadas con ligereza hacía unos días, resonaron en su mente como una profecía maldita. «Tía, te juro que vi a Alex en una terraza con una rubia espectacular». En su momento, Lucía se rió, segura de la lealtad de su marido. Ahora, la risa se había convertido en un nudo de hielo en su estómago. Avanzaba a trompicones, sintiéndose ridícula y patética. Una mujer adulta, una profesional, una madre, jugando a los detectives por las calles doradas de Salamanca. Cada paso del hombre que iba delante era un calco de la elegante y atlética forma de caminar de Alex. La misma manera de inclinar la cabeza, el mismo ritmo decidido. Pero los detalles no cuadraban. Las zapatillas deportivas estaban sucias, casi rotas. Alex era meticuloso con su calzado, siempre impecable. Y esa barba de 2 días. Su marido se afeitaba cada mañana con una precisión casi quirúrgica. ¿Podía haberse equivocado Sofía? ¿Podía estar equivocándose ella ahora? Quizás era solo un hombre con un parecido asombroso. Un doppelganger. La idea era tan absurda que casi la hizo detenerse. Pero entonces el hombre se giró para esquivar a un turista, y la luz del sol iluminó su perfil. El mismo mentón firme, la misma nariz recta. Y por un instante, creyó ver el destello de sus ojos turquesa. No, no era una coincidencia. Tenía que ser él. Y ella iba a descubrir a dónde iba. El hombre giró hacia la Plaza del Corrillo y enfiló la entrada de un restaurante moderno, de esos con enormes cristaleras que exponen a los comensales como si estuvieran en un escaparate. El corazón de Lucía dio un vuelco. Era él, luz y sombra. El mismo lugar que Sofía había mencionado. La casualidad se encogía hasta convertirse en una certeza dolorosa. Sintió un mareo, una oleada de náuseas. Se apoyó en la pared de un edificio, intentando respirar hondo el aire cargado con el olor a café y a historia de la ciudad. Durante años, su relación con Alex había sido su refugio, la prueba de que el amor verdadero y la confianza existían.
Él la había rescatado de un mar de inseguridades. La había amado a ella y a Alba sin condiciones. ¿Podía todo aquello ser una mentira? ¿Era posible que el hombre perfecto, su hombre, estuviera viviendo una doble vida a sus espaldas? Tras unos minutos que le parecieron una eternidad, Lucía se armó de valor. Se recompuso, se alisó la blusa y empujó la pesada puerta de cristal. El local era luminoso y minimalista. Un murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos llenaban el ambiente. Buscó con la mirada y lo encontró en una mesa al fondo, de espaldas a la entrada, y no estaba solo. Frente a él, una mujer rubia, de melena larga y cuidada, le hablaba con gestos animados. Era elegante, vestida con un traje de chaqueta blanco que gritaba sofisticación. Era, tal y como la había descrito Sofía, espectacular. Justo el tipo de mujer que, según las inseguridades que Lucía creía superadas, podría robarle el marido a cualquiera. Se sintió invisible, torpe, fuera de lugar. Buscó refugio en la mesa más alejada, en un rincón oscuro, detrás de una gran planta. Desde allí, tenía una vista perfecta del escenario de su traición. Él parecía cansado, ausente. Apenas probaba el café que tenía delante. La mujer, en cambio, no paraba de hablar. Gesticulaba, se inclinaba hacia él con una familiaridad que a Lucía le revolvió las entrañas. De repente, la rubia alargó la mano y la posó sobre el antebrazo de él, en un gesto de consuelo. Y él, su Alex, no solo no la apartó, sino que cubrió la mano de ella con la suya por un instante. Se sonrieron. Una sonrisa íntima, cargada de secretos. Para Lucía fue como una puñalada. El aire se le escapó de los pulmones. Era real. Estaba pasando. Todo su mundo, esa fortaleza de amor y seguridad que había construido ladrillo a ladrillo, se estaba viniendo abajo. Un torbellino de imágenes felices con Alex. Su boda, el nacimiento de los mellizos, las vacaciones en la playa. Se agolpó en su mente, ahora teñido por el veneno de la traición. Quería levantarse, gritarle, exigir una explicación, pero sus piernas no respondían. Estaba paralizada por el dolor. La imagen de la traición la transportó de golpe a otro tiempo, a otra vida. Se vio a sí misma con 20 años, sola en el pequeño piso que le había dejado su abuela. Acababa de perderla, al último miembro de su familia, y el silencio de la casa era un abismo que amenazaba con tragársela. Sus padres habían desaparecido en los picos de Europa cuando ella era solo una niña. Una tragedia sin cuerpo ni tumba, solo una ausencia perpetua. Su abuela había sido su ancla, su todo, y ahora se había ido. Fue en esa época de oscuridad y vulnerabilidad cuando apareció Marco. Él era el conserje de la comunidad, un chico de pueblo con una sonrisa deslumbrante y ojos oscuros y profundos. Era todo energía, todo vitalidad. Su risa era contagiosa y, poco a poco, empezó a colarse por las grietas del dolor de Lucía. Comenzaron a hablar en el portal, luego a pasear por la orilla del Tormes. Marco la hacía sentir viva, deseada. Le contaba historias de su vida, de su familia humilde, de sus sueños de prosperidad. Y Lucía, hambrienta de afecto y de un lugar al que pertenecer, se enamoró perdidamente. Marco se mudó con ella casi sin que se diera cuenta. Al principio todo era perfecto. Él la cuidaba, la mimaba, llenaba el piso con su presencia arrolladora. Era hábil con las manos, arreglaba cualquier cosa que se rompiera. Y era un torbellino de pasión que la hacía olvidar su soledad. Lucía, inmersa en sus estudios de económicas en la Universidad de Salamanca, se sentía la mujer más afortunada del mundo. Ignoraba las señales de alarma, las noches que él pasaba con los amigos, las llamadas misteriosas, el hecho de que sus ingresos como conserje a media jornada apenas cubrían sus propios gastos. Era ella quien, con la pequeña pensión de su abuela y trabajos esporádicos, sostenía la casa. Pero estaba tan cegada por el amor, o por lo que ella creía que era amor, que no le importaba.
Él era su familia. Eran un equipo. O eso pensaba ella. Una mañana de febrero, la vida de Lucía cambió para siempre. 2 líneas rosas en un test de embarazo. Pánico, alegría, miedo. Un cóctel de emociones que la dejó temblando. Cuando se lo contó a Marco, esperando un abrazo, una sonrisa, una promesa de futuro, solo encontró una pared de hielo. ¿Un niño? ¿Ahora?, dijo él, retrocediendo como si ella le hubiera anunciado una plaga. Lucía, no podemos. No tenemos nada. Tú ni siquiera has terminado la carrera. Sus palabras eran lógicas, frías, calculadas. Durante días, martilleó sus oídos con argumentos sobre la falta de dinero, de espacio, de futuro. Pintó un cuadro desolador de pañales, noches sin dormir y sueños rotos. La manipuló con la ternura de un verdugo, diciéndole que la quería demasiado como para condenarla a una vida de miseria. Y ella, joven, asustada, y todavía bajo su hechizo, acabó cediendo. Aceptó que la única salida era interrumpir el embarazo. El día de la cita en la clínica, Lucía se sentía como una autómata. El corazón, un trozo de plomo en el pecho. Mientras esperaba en la sala fría e impersonal, se sentó junto a una mujer de unos 40 años, elegante pero con una tristeza infinita en la mirada. Su marido la acompañaba, rodeándola con un brazo protector. Lucía escuchó, sin querer, su conversación rota. 11 intentos, susurraba la mujer. 5 pérdidas. Y todo por aquella estupidez. Tenía tu edad, ¿sabes? Creía que un hijo arruinaría mi futuro. Ahora daría mi vida entera por volver atrás, por tener a ese niño que hoy tendría 24 años. Las palabras de aquella desconocida atravesaron a Lucía como un rayo. Vio su propio futuro reflejado en el dolor de esa mujer. De repente, todo se aclaró. Se levantó, salió corriendo de la clínica sin mirar atrás, con la mano puesta sobre su vientre a un plano. Era su hija. Lo supo en ese instante, y la protegería con su vida. No importaba el precio. La reacción de Marco fue furiosa. Hubo gritos, portazos. Él insistió, pero la decisión de Lucía era inamovible. La dinámica entre ellos se rompió. Él empezó a desaparecer durante días enteros. Lucía, ingenua, creía que solo necesitaba tiempo para asimilarlo. Pero una tarde, al volver de la universidad, encontró el armario vacío. Las cosas de Marco ya no estaban. Se había ido. Sin una nota, sin una llamada, sin una despedida. Simplemente, se había desvanecido. El dolor de la traición fue inmenso, pero debajo de él, una extraña sensación de alivio comenzó a crecer. En las semanas siguientes, descubrió la verdad. Marco había sido expulsado de su módulo de formación profesional hacía más de un año. Nunca había tenido intención de trabajar o de construir un futuro. Solo la había utilizado. Su piso, su dinero, su afecto. Era un parásito con una cara bonita, y el embarazo había sido la amenaza definitiva para su cómoda existencia. Los meses que siguieron fueron una prueba de fuego. Lucía se aferró a sus estudios como a un salvavidas. Terminó la carrera con matrícula de honor, mientras su cuerpo cambiaba y la pequeña vida en su interior crecía. Tuvo que tragarse su orgullo y aceptar un trabajo limpiando portales para poder ahorrar algo de dinero. Fregaba escaleras de madrugada, con la espalda dolorida y las manos agrietadas, pensando en el futuro de su hija. Luego descubrió que podía ganar dinero escribiendo trabajos para otros estudiantes por Internet. Su mente, su mejor activo, se convirtió en su herramienta de supervivencia. Preparó la llegada de su bebé con una determinación feroz, comprando ropa y una cuna de segunda mano, transformando su pequeño piso en un nido. Estaba sola, pero ya no se sentía sola. Tenía un propósito. Tenía a Alba. El nacimiento de Alba fue una explosión de luz en su vida. Sostener a esa pequeña criatura en brazos borró de un plumazo todo el dolor y la soledad.
era perfecta. Su hija, su familia. Los primeros años fueron una maratón de agotamiento y amor incondicional. Noches en vela, trabajos entregados de madrugada con una mano mientras acunaba a la bebé con la otra. Vivía en una burbuja de pañales, biberones y plazos de entrega. Apenas tenía tiempo para ducharse, y mucho menos para pensar en sí misma. Pero cada sonrisa de Alba, cada nueva palabra, cada abrazo torpe, era el combustible que la mantenía en pie. Veía a su hija crecer, inteligente, curiosa, con los mismos ojos oscuros de su padre, pero con un alma buena y brillante que era toda suya. Y Lucía supo que había tomado la decisión correcta. Alba era lo mejor que le había pasado en la vida. Cuando Alba cumplió 2 años y empezó la guardería, Lucía decidió que era hora de recuperar su vida profesional. El camino fue duro. Sin experiencia, con una hija pequeña. Nos llamará cada 2 por 3 porque se pone mala, le decían en cada entrevista. El rechazo era constante, una bofetada a sus años de esfuerzo y a su brillante expediente académico. Estuvo a punto de rendirse, de aceptar que su futuro era escribir trabajos para otros de por vida. Pero entonces, una pequeña empresa de logística le dio una oportunidad. El sueldo era modesto, pero era un comienzo. Lucía se lanzó al trabajo con una energía voraz. Demostró su valía. Optimizó procesos, propuso ideas innovadoras. En menos de 1 año, se había vuelto indispensable. Y fue allí donde conoció a Sofía, una colega de lengua afilada y corazón de oro, que se convirtió en su mejor amiga, su confidente y la tía postiza de Alba. La vida de Lucía encontró un nuevo equilibrio. El trabajo, Alba, las cenas con Sofía. Se sentía satisfecha, orgullosa de lo que había logrado sola. Había construido un mundo seguro para ella y para su hija. El amor romántico era un capítulo que había cerrado con candado. Las malas experiencias de Sofía, que saltaba de una decepción a otra, no hacían más que reforzar su convicción. Los hombres, en su mayoría, eran una complicación que no necesitaba. Sin embargo, a veces, en la quietud de la noche, sentía el anhelo de un compañero, de un hombro en el que apoyarse. Veía la forma en que Alba miraba a los padres que jugaban con sus hijas en el parque, y una punzada de culpa le atravesaba el corazón. Pero desechaba esos pensamientos rápidamente. Estaban bien las 2 solas, no necesitaban a nadie más. Y entonces, una tarde de mayo, apareció Alex. Lucía y Alba volvían del colegio, caminando sin prisa por la plaza mayor. Alba, que acababa de terminar primero de primaria con notas excelentes, saltaba y reía, feliz. De repente, un hombre alto, vestido con un traje elegante, se paró delante de ellas. Tenía una sonrisa tímida y los ojos más azules y profundos que Lucía había visto jamás. «Perdonad», dijo, con la voz algo nerviosa. «Llevo días viéndoos pasar desde la cafetería de allí. Y no podía dejar pasar un día más sin deciros que la forma en que os miráis, la felicidad que desprendéis, es increíble. Me llamo Alejandro». Lucía se quedó sin palabras. El hombre era increíblemente guapo, pero era su mirada, sincera, y llena de una calidez abrumadora, lo que la desarmó por completo. A su lado, Alba, nada tímida, le sonrió y le preguntó si quería un poco de su helado. Así, de la forma más inesperada, comenzó su historia. Alex era todo lo que Marco no había sido. Era amable, atento, respetuoso. Escuchaba. Desde el primer día, incluyó a Alba en sus planes. La trataba con un cariño y una naturalidad que conmovieron a Lucía hasta lo más profundo. No había juegos, no había mentiras. Alex era un libro abierto. Le habló de su trabajo, de sus padres, Carmen y Javier, a los que adoraba. Era hijo único, tardío y muy deseado. Un hombre con unos valores sólidos y un corazón enorme. A pesar de todo, Lucía mantenía sus defensas altas. La herida de Marco seguía ahí, latente.
No te hagas ilusiones, le advertía Sofía. Un tío así, guapo, con éxito, de buena familia, no va en serio con una madre soltera. Es un pasatiempo. Lucía temía que tuviera razón. Esperaba el momento en que Alex se cansara, en que la realidad de salir con una mujer con mochila, como decían algunos, le pesara demasiado. Pero ese momento nunca llegó. Al contrario, Alex se integró en sus vidas como si siempre hubiera formado parte de ellas. Ayudaba a Alba con los deberes, las llevaba de excursión los fines de semana, llenaba la nevera con las cosas que a ellas les gustaban. Unos meses después, la invitó a conocer a sus padres. Lucía fue a aquella comida aterrorizada, imaginándose a una pareja de millonarios estirados que la mirarían por encima del hombro. Pero Carmen y Javier resultaron ser dos personas encantadoras, sencillas y cálidas, que la acogieron a ella y a Alba con los brazos abiertos. Carmen, al ver a Alba, se emocionó. «Siempre quise tener una nieta», le dijo, con los ojos brillantes. Ese día, al volver a casa, Lucía se permitió por primera vez creer que aquello podía ser real, que quizás, después de todo, merecía ser feliz. Una noche, mientras paseaban por el puente romano, con las luces de la catedral iluminando el río, Alex se detuvo, tomó sus manos, la miró a los ojos y le dijo las palabras que Lucía nunca creyó que volvería a escuchar. «Te quiero, Lucía, y quiero a Alba como si fuera mi propia hija. No quiero una vida en la que no estéis vosotras. Cásate conmigo». Ella rompió a llorar. Lágrimas de alegría, de alivio, de incredulidad. Le confesó sus miedos, su sensación de no ser suficiente para él, de venir de mundos distintos. Alex la abrazó con fuerza y le susurró al oído: «Tú no vienes de otro mundo. Tú eres mi mundo». Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados solo por la familia y los amigos más cercanos. Fue el día más feliz de su vida, la luna de miel, los tres juntos en la costa de Cádiz. Fue la confirmación de que había encontrado su lugar. Por fin. Los años que siguieron fueron una sucesión de momentos felices. Se mudaron al espectacular ático de Alex. La vida se volvió fácil, luminosa. 2 años después de la boda, llegaron los mellizos, Mateo y Lucas, 2 terremotos rubios con los ojos turquesa de su padre. La familia estaba completa. Carmen y Javier se volcaron en sus nietos. El abuelo jugaba con ellos hasta la extenuación, y la abuela era una fuente inagotable de mimos y ayuda para Lucía. Alex demostró ser un padre excepcional, no solo para los bebés, sino para Alba, que ya era una adolescente y lo adoraba. Nunca hizo distinciones. Eran sus 3 hijos. Lucía a menudo se detenía a observar su vida y sentía un vértigo de gratitud. Tenía todo lo que siempre había soñado y más. Una familia unida, un marido que la amaba incondicionalmente, una estabilidad que le permitía dormir tranquila por las noches. Había olvidado lo que era el miedo. Hasta hoy. Sentada en aquel rincón oscuro del restaurante, todo ese miedo volvía con la fuerza de un tsunami. La mujer rubia y su marido se levantaron. Él se dirigió hacia la zona de los baños, mientras ella se quedaba recogiendo sus cosas. Era su oportunidad, el momento de la confrontación. Lucía se levantó, las piernas le temblaban, pero la ira le daba una fuerza que no sabía que tenía. Se movió con rapidez, como una sombra, y lo interceptó en el pasillo. «Alex», dijo, su voz un susurro roto y furioso. Él se giró. Primero, la miró con indiferencia como a una extraña. Luego, sus cejas se fruncieron en un gesto de confusión. La estudió durante un segundo que a Lucía le pareció un siglo. Y entonces, en sus ojos, no hubo reconocimiento, ni culpa, solo una extrañeza educada. «¿Perdone?», preguntó él. «¿Nos conocemos?». La pregunta la descolocó por completo. ¿Era una broma? ¿Una táctica cruel para desarmarla? «¿Cómo que si nos conocemos?», espetó ella.
sintiendo que las lágrimas de rabia le quemaban los ojos. «Soy tu mujer, Alejandro. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Quién es esa mujer? ¿Y por qué no estás en casa con nuestro hijo?» El hombre dio un paso atrás, visiblemente sorprendido por su arrebato. La miró de nuevo, esta vez con más atención. Una extraña expresión cruzó su rostro. Una mezcla de asombro y algo que parecía... ¿comprensión? Fue entonces cuando Lucía notó algo. Una pequeña cicatriz blanca, casi invisible, junto a su ceja izquierda. Alex no tenía esa cicatriz. Y en su antebrazo, asomando por debajo de la manga del polo, el borde de un tatuaje. Alex odiaba los tatuajes. Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Este hombre era idéntico a su marido, pero no era su marido. «Usted debe de ser Lucía», dijo el hombre. Su voz era un calco de la de Alex, pero con un matiz distinto, quizás menos suave. El mundo de Lucía se inclinó sobre su eje. Sintió que iba a desmayarse y se apoyó en la pared. El hombre, instintivamente, la sujetó por el brazo para estabilizarla. El contacto de su mano, firme y cálida, era tan familiar y a la vez tan extraño. «¿Quién es usted?», logró susurrar, el pánico ahogando su voz. El hombre sonrió, una sonrisa triste. «Me llamo Sergio, y creo que es mejor que hablemos los tres. Llevaba semanas buscando la forma de acercarme a ustedes. Supongo que esto lo facilita todo». En ese momento, la mujer rubia apareció a su lado. Miró a Lucía con profesionalidad y una pizca de compasión. «Señora García, por favor, siéntese con nosotros. Hay algo muy importante que necesita saber sobre su marido. Me llamo Victoria, soy detective privado». La historia que le contaron en los siguientes minutos era tan inverosímil, tan cinematográfica, que Lucía luchaba por procesarla. Era como si la realidad se hubiera rasgado, dejando ver un universo alternativo. Victoria, la detective, comenzó a hablar con voz serena y precisa. La historia no empezaba en Salamanca, sino en un barrio obrero de Madrid, más de 30 años atrás. Allí, en un diminuto piso de protección oficial, vivía una familia ahogada por la pobreza. Un matrimonio joven con 4 hijos pequeños y muy pocos recursos. El padre, un hombre sin oficio fijo, luchaba por llevar algo de comida a casa, mientras la madre se ocupaba de los niños. La vida era una batalla diaria por la supervivencia. Y en medio de esa precariedad, la mujer se quedó embarazada por 5ª vez, pero este embarazo era diferente. Desde el principio, su vientre creció a una velocidad alarmante. No había dinero para ecografías, pero una vecina anciana que había sido matrona no tuvo dudas. «Son 2, esperas gemelos». Para el padre, la noticia de que venían 2 bocas más que alimentar fue la gota que colmó el vaso. La desesperación lo consumía. Por aquel entonces, había conseguido un trabajo temporal como jardinero en el chalet de un empresario de la construcción muy conocido, Javier Sotelo. Era un hombre inmensamente rico, pero profundamente infeliz. Él y su mujer, Carmen, llevaban años intentando tener hijos sin éxito. Habían gastado fortunas en tratamientos de fertilidad, pero la naturaleza se negaba a darles el hijo que tanto anhelaban. El jardinero observaba su opulencia y su tristeza, y una idea desesperada y terrible empezó a tomar forma en su mente. Un día, se armó de valor y se acercó a su jefe. Le habló de su situación, de los gemelos que estaban en camino y que no podría mantener. Y le hizo una propuesta que cambiaría la vida de todos para siempre. «Ustedes quieren un hijo y no pueden tenerlo. A mí me van a nacer 2 y no puedo criarlos. ¿Y si les vendemos uno?» Javier Sotelo, al principio, reaccionó con ira y lo despidió. Pero la semilla había sido plantada. Habló con su mujer, Carmen, cuya desesperación por ser madre era tan grande que se aferró a esa posibilidad como a un clavo ardiendo. Días después, el empresario volvió a llamar al jardinero. Tenían un trato y un plan.
La madre biológica no podía saber nada. Nunca aceptaría separarse de uno de sus hijos. Cuando llegó el momento del parto, todo estaba orquestado. La mujer dio a luz a 2 niños sanos en un hospital público. Pero los médicos, cómplices del plan a cambio de una suma exorbitante, le dijeron que uno de los bebés era muy débil, que necesitaba cuidados especiales en la incubadora. A la mañana siguiente, le dieron la noticia más devastadora. El pequeño no había sobrevivido. Mientras ella lloraba la pérdida de un hijo, ese mismo bebé salía por la puerta de atrás del hospital en brazos de Carmen Sotelo, cuya llegada al hospital por una supuesta emergencia obstétrica había sido registrada convenientemente. Y así fue, concluyó Victoria, la detective. Un niño, Alejandro, fue criado en la abundancia, como hijo único de Javier y Carmen Sotelo. El otro, Sergio, dijo, señalando al hombre que estaba a su lado. Volvió al pequeño piso de Madrid. Lucía escuchaba, con los ojos muy abiertos, incapaz de articular palabra. Su suegro, el afable y bondadoso Javier, el hombre que jugaba con sus nietos en el suelo. ¿Era capaz de algo así? ¿Y Carmen? Su dulce suegra, siempre tan cariñosa. Había construido su felicidad sobre una mentira tan monstruosa. El hombre llamado Sergio tomó la palabra. Mi vida no fue fácil. Unos años después, los servicios sociales nos quitaron la custodia a mis padres. Crecí en un centro de acogida. Estudié, me hice programador, formé mi propia familia en Madrid. Mi madre biológica me visitaba a veces. Estaba enferma, el alcohol la estaba matando. Y hace un mes, en su lecho de muerte, me lo confesó todo. Me contó la historia del hermano gemelo que me habían robado. Sergio continuó, su voz cargada de una emoción contenida. Al principio, no podía creerlo. Parecía el argumento de una película. Pero ella me dio el nombre del empresario, Javier Sotelo, y me describió el trato que su marido había hecho. Cuando ella murió, supe que tenía que encontrarlo. No por rencor, no por dinero. Solo necesitaba saber. Necesitaba conocer a mi hermano. Contraté a Victoria, y ella no tardó en encontrar a los Sotelo aquí, en Salamanca. Se habían mudado poco después de la adopción ilegal. Vendieron todo en Madrid para empezar de cero y proteger su secreto. Llevamos un mes aquí, observando, confirmando los hechos. Quería estar seguro antes de dar el paso. No sabía cómo acercarme, cómo contar una historia así sin que me tomaran por un loco o un estafador. Y entonces, apareciste tú. Sergio la miró, y en sus ojos turquesa, tan idénticos a los de Alex, Lucía vio un reflejo de su propia conmoción. Lucía se quedó en silencio, asimilando la enormidad de la revelación. La traición que había imaginado era una simple herida comparada con esto. Esto era un terremoto que sacudía los cimientos de su existencia y la de su marido. Alex. Su Alex tenía un hermano gemelo idéntico, toda su vida. Él se había lamentado de ser hijo único, de no haber tenido un hermano con quien compartir juegos y confidencias. Y ahora resultaba que lo tenía, y que se lo habían arrebatado. Sintió una oleada de rabia hacia Javier y Carmen, pero también una profunda compasión. Comprendía la desesperación que podía llevar a unos padres a cometer un acto tan terrible. Miró a Sergio, a este hombre que era una copia exacta de su marido, pero forjado por una vida completamente diferente. Vio la vulnerabilidad en su mirada, el anhelo de conectar con la única persona en el mundo que compartía su misma sangre. «Tenéis que conocerle», dijo Lucía finalmente, su voz firme a pesar del caos que sentía por dentro. «Alex tiene que saberlo. Y tiene que ser hoy». La decisión se formó en su mente con una claridad absoluta. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba era un minuto más de una vida basada en una mentira. Victoria y Sergio intercambiaron una mirada de sorpresa y alivio. «Pero, ¿cómo?», preguntó Sergio. «No podemos simplemente aparecer en su puerta».
Lucía negó con la cabeza, su mente ya trabajando a toda velocidad. ¿No? Lo prepararé yo. Necesito hablar con él primero, con cuidado. Es un shock demasiado grande. Pero esta noche cenaréis en nuestra casa, los dos. Se levantó, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. El papel de víctima se había desvanecido, reemplazado por el de protectora. Tenía que proteger a su marido, a su familia, de la implosión que esta verdad iba a causar. Le dio a Sergio su dirección y su número de teléfono. «Venid a las 9», dijo. «Pase lo que pase, esta noche, dos hermanos se van a reencontrar». Camino a casa, Lucía se sentía como si flotara en una realidad paralela. Las calles de Salamanca, tan familiares, le parecían de repente un decorado. La gente, los ruidos, el sol de la tarde, todo era ajeno a la tormenta que se gestaba en su interior. ¿Cómo iba a decirle a Alex que toda su vida era una mentira? Que sus padres, a los que idolatraba, le habían comprado como si fuera una mercancía. La revelación podría destrozarlo. Podría quebrar la relación con ellos para siempre. ¿Y los niños? ¿Cómo afectaría esto a su pequeña y perfecta familia? Abrió la puerta de casa y el olor a hogar, la risa de los mellizos jugando en el salón y la visión de Alex trabajando en su portátil, con Mateo dormido en el sofá a su lado, la golpearon con una fuerza brutal. Su vida. Su maravillosa y falsa vida. Alex levantó la vista y le sonrió. «Hola, cariño. ¿Qué tal el trabajo?» Y Lucía, por primera vez en su vida, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para devolverle la sonrisa a su marido y no echarse a llorar. Aquella noche, el destino de dos familias, separadas por una mentira durante más de 30 años, estaba a punto de colisionar en un ático con vistas a las viejas piedras de Salamanca. Lucía se enfrentaba a la tarea más difícil de su vida: desvelar un secreto que podía tanto destruir como reconstruir. La cena de esa noche no sería una simple reunión. Sería el principio de un nuevo capítulo, incierto y doloroso, pero también lleno de la esperanza de sanar viejas heridas y recuperar un vínculo que nunca debió romperse. El mayor giro de guión de sus vidas estaba a punto de comenzar, y nada volvería a ser igual. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha emocionado y te ha mantenido en vilo tanto como a nosotros, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo. Y ahora, te pregunto, si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿cómo le habrías contado la verdad a tu pareja? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantará leerte. ¡Hasta la próxima!